En una carta a sus accionistas en 1982, Warren Buffett les contó que Ben Rosner se retiraba de su negocio. Ben Rosner era el dueño de una empresa de retail que Buffett había comprado. Y esto es lo que dijo. Tanto Ben como Phil dirigieron sus negocios para Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, con el mismo cuidado y dedicación que habrían demostrado si fueran los dueños del 100% de estos negocios. No fueron necesarias reglas para imponer o incluso fomentar esta actitud. Estaba incrustada en el carácter de estos hombres mucho antes de que nosotros apareciéramos en escena. Su buen carácter se convirtió en nuestra buena fortuna. Si podemos continuar atrayendo gerentes con las cualidades de Ben y Phil, no van a tener que preocuparse por el futuro de Berkshire Hathaway. Y Ben Rosner, que se quedó durante 20 años después de haber vendido su empresa a Warren Buffett, cuando se estaba por retirar, le dijo: te voy a decir por qué nuestra relación funcionó. Vos te olvidaste de que me compraste la empresa y yo me olvidé de que la vendí. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender y hoy te quiero contar la parte 2 de la biografía de Warren Buffett. Si no escuchaste la parte 1, te recomiendo mucho ir a ella. Para los que no recuerdan, Buffett estaba en un momento de pura decepción porque el mercado se había sobredimensionado, estaba muy inflado. Él pensaba que había una burbuja y que se estaba por venir la catástrofe. Así que juntó un grupo de antiguos alumnos de Ben Graham, recuerdan el gurú de Warren Buffett, con el que habían estudiado, y se juntaron todos en un lugar a discutir las condiciones del mercado. Todos estaban en la misma situación. Nadie encontraba buenas oportunidades de inversión. Y entre ellos medio que hacían catarsis. En ese momento, uno de los gerentes de un fondo de inversión muy grande de Wall Street decía que ya no era suficiente con estudiar los precios de las acciones semana a semana o día a día. Habían que estudiar el precio de las acciones minuto a minuto. Y para Buffett esto era ridículo. O sea, Buffett, que creía que el valor de las empresas no se determinaba porque minuto a minuto fluctúe el valor de la acción, dijo: este tipo de cosas me hace sentir culpable cuando salgo a tomar una Pepsi. Ni ese minuto tengo para disfrutar. Las valuaciones eran de 39 veces ganancias, 50 veces las ganancias de la empresa. Frente a esto, Warren Buffett le recordó a sus accionistas que el precio es lo que pagás y el valor es lo que obtenés. Hacia finales del 68, el mercado alcista parecía que empezaba a mostrar signos de que iba a explotar. Pero mientras tanto, las acciones seguían subiendo de precio y seguían subiendo de precio, cotizando a 50 veces ganancias, 60 veces las ganancias de la empresa. Y Warren Buffett pensaba que esto era ridículo porque un accionista para recuperar su inversión tenía que esperar 60 años a estos valores para que le repague la inversión en la cual estaba haciendo. Y frente a esto, Buffett hizo lo único que se le ocurría hacer: renunció. Decidió liquidar su partnership, que se llamaba Buffett Partnership, le devolvió la plata a sus accionistas y les dijo que básicamente no podía operar en este mercado porque no podía manejar la presión de sentir que les tenía que reportar más y más ganancias en un mercado que él no entendía. Y les dijo a sus accionistas: si voy a participar en el mercado público, no puedo evitar competir. Y la realidad es que no puedo competir en este mercado. Así que la única forma de desacelerar, de salirme, es detenerme por completo. Y mientras Buffett se retiraba, el mercado empezó a desacelerar. Para mayo del 70, el mercado había caído muchísimo. Algunas empresas que estaban cotizando a valores ridículos ya valían un tercio de su valor, otras un 50% de su valor. Y ahora voy a meterme un poco en la historia de Berkshire Hathaway, que al día de hoy sigue siendo el vehículo que usa Buffett para todas sus inversiones. Pero Berkshire Hathaway era una empresa textil, o sea, era una empresa en la cual él empezó a invertir, porque la veía como un activo barato, siguiendo la línea de Ben Graham, y resulta que en un momento se convirtió, por ir comprando y comprando acciones, en uno de los principales accionistas, o el principal. Y Buffett va a visitar la fábrica y lo recibe una persona que se llamaba Chase, de apellido, y él le empezó a hacer preguntas como loco de todo, sobre marketing, sobre las máquinas, sobre lo que pensaba que debería hacerse en el negocio, a dónde creía que iba la compañía, todos los aspectos técnicos y demás. Buffett quería saberlo todo. A diferencia de un accionista normal, él quería meterse hasta el último detalle, aprender todo del negocio para poder, de alguna manera,
tomar las decisiones de alocación de capital. Es decir, parte de la filosofía de Buffett es, si este negocio no es bueno para alocar mi capital, voy a utilizar las ganancias del negocio y voy a alocar ese capital en otro lugar. Sin embargo, pese a ser el accionista mayoritario, los dueños de la empresa no lo veían con tan buenos ojos a Warren Buffett. Y tenían un poco el ego del fundador, ¿no? Del director de la compañía. Pero la compañía venía cayendo en picada y Buffett seguía acumulando acciones. Hasta que llegó un punto en el cual Buffett decidió tomar el control de la compañía. Como accionista mayoritario, tenía la capacidad de ser nombrado como director, así que es nombrado como director y decide reemplazar al CEO de la compañía por esta persona que había conocido y que le había mostrado toda la fábrica, que era Ken Chase. Ken Chase era una persona que trabajaba en la compañía y que estaba pensando en irse de la empresa, y Buffett, viendo el talento, la posibilidad de que esa persona maneje la compañía, decidió ofrecerle ser el nuevo presidente de Berkshire Hathaway. Y acá es donde cambia la filosofía de Berkshire Hathaway, que normalmente se enfocaba a lo mismo que todas las empresas públicas, que es en generar más revenue o generar más dividendos. Y lo que Buffett le explicó a Ken Chase, el nuevo CEO de la empresa, es que no estaba interesado en la ganancia total como un número aislado, que tampoco le importaba cuánto vendía. Lo que le importaba era la ganancia como el porcentaje del capital invertido. Es decir, que invirtiendo $1 se generaban $2 de ganancia. Esa era la métrica más importante para Warren Buffett. Y eso era lo que hacía que Warren Buffett decidiera dónde alocar el capital. Y es saber que si alocaba $1 en esa fábrica iba a generar 2, versus otro negocio donde alocaba $1 y el negocio iba a generar $1.50. Entonces, eso es un cambio de mentalidad muy importante versus las empresas que solo miran revenue o que solo miran cuánto dividendo deja al final del mes, porque para Buffett, una empresa que generaba un revenue gigante, pero un dividendo porcentual muy chiquito, no tenía una buena alocación de capital. A él le importaba que la alocación de capital sea eficiente. Lo que busca en sus negocios es alocar eficientemente el capital y siempre tener un buen retorno sobre lo que invierte. Para él el crecimiento por el crecimiento no es algo relevante. Y le dijo al nuevo CEO, prefiero tener un negocio de $10 millones que gane un 15% que un negocio de $100 millones que gane un 5%. Siempre voy a tener otros lugares donde puedo poner el dinero, por lo cual lo que me importa es la alocación eficiente del capital. Uno de los cambios principales que forzó Warren Buffett en Berkshire es mantener el inventario y los costos generales lo más bajos posibles. Lo que buscaba Warren Buffett era generar caja lo más rápido con ese negocio, y es lo que siempre buscó con las empresas. Sin embargo, pese a que tenía este requerimiento de buscar que la empresa sea muy rentable, no le daba mucha atención a Ken Chase como CEO de la compañía. Y le dijo que solo lo llamara cuando era absolutamente necesario. Sin embargo, la libertad que tenía Chase para dirigir la compañía tenía un solo límite. Solo Warren Buffett iba a poder asignar el capital. Y Buffett era extremadamente reacio a invertir más en un negocio que no rendía lo suficiente. Y pese a que Chase intentaba que Warren Buffett reinvirtiera las ganancias en Berkshire y proponía inversiones para mejorar la empresa, Buffett le respondía que no iba a superar nunca el promedio histórico de las ganancias de Berkshire Hathaway. La filosofía de Buffett es que él usa la misma regla para medir una inversión de 5.000 millones que para medir una inversión de 5 millones. Así que Buffett, durante los primeros años, decidió no reinvertir en los negocios textiles y utilizó la caja, las ganancias, para invertir en nuevos negocios. Interrumpo un segundo de la vida de Warren para hacer un acuerdo, un pacto entre vos y yo que estás del otro lado. Yo le voy a dedicar mucho tiempo y energía a contarte la historia de Warren Buffett. Y a cambio, lo que te pido es que dediques un segundo de tu vida y entres a Spotify y puntúes a Spotify, a Apple o a YouTube, donde sea, y puntúes positivamente este capítulo, este programa. Así el podcast sigue creciendo. Te agradezco y seguimos con el capítulo. Y uno de los primeros negocios en los que decidí invertir es en una compañía de seguros que se llamaba National Indemnity en Omaha. El CEO de esa compañía y el fundador decía que no existe un riesgo malo, solo hay malos precios. Y para Buffett esta era una mentalidad que le gustaba.
él veía a Ringwald como una persona al cual le podía confiar la gestión de sus negocios, porque compartía la mentalidad de Buffett, que es que disfrutaban tomar riesgos, pero solo cuando las probabilidades los favorecían. Así que Buffett le pide a Ringwald, al fundador de esta compañía, juntarse 15 minutos en Omaha y le pregunta: ¿cómo es que nunca vendiste tu compañía? A lo que Ringwald le contesta: lo que pasa es que solo criminales y personas en quiebra quisieron comprarla. ¿Y qué otra razón hay? No quiero que los accionistas reciban menos por acción que lo que recibo yo. ¿Hay algo más?, pregunta Buffett. No quiero que mis empleados se preocupen por perder sus trabajos. ¿Hay algo más?, pregunta de nuevo Buffett. Quiero que la empresa permanezca en Omaha. ¿Algo más?, le vuelve a preguntar, y a lo que Ringwald le contesta: ¿no es suficiente eso? Y Buffett le pregunta: ok, ¿cuál es el valor de tus acciones? A lo que Ringwald le contesta: el valor de mercado es $33, pero la acción yo la vendo por 50. Compro, dijo Buffett. Así que básicamente se compró, con la caja que había generado con Berkshire Hathaway, una compañía de seguros. Y vos te preguntarás, ¿qué tenía que ver una empresa textil con una empresa de seguros? Bueno, nada. Pero Buffett, con su mentalidad de alocar capital, empezó a utilizar Berkshire como el vehículo para adquirir otros negocios. ¿Y cuál era la lógica? Que mientras la empresa textil, Berkshire, requería reinversión en plantas, en equipos, consumía efectivo, las empresas de seguro generaban efectivo, generaban algo que se llama flow, o sea, dinero disponible. ¿Por qué? Porque las primas del seguro se cobran por adelantado y las reclamaciones de los seguros, o sea, los siniestros, se pagan mucho más tarde. En el medio, en el tiempo que transcurre entre que vos cobraste primas y tuviste ese dinero durante un largo tiempo hasta que tuviste que pagar los incidentes, esa compañía de seguros puede invertir los fondos. Buffett lo que vio es que las compañías aseguradoras siempre habían invertido esos fondos, ese float, el flotante, de manera conservadora, manteniendo mucho más capital en caja que lo necesario para cubrir potenciales riesgos. Pero Buffett miraba todo en probabilidades y pensó que ese dinero, que ese float, podía ser invertido de una forma mucho más dinámica. En esa época las compañías de seguros no estaban interesadas en maximizar las ganancias de ese float. Sin embargo, Buffett vio una oportunidad gigante ahí. Así que una vez que se compró esta compañía de seguros, Berkshire, su empresa, empezó a tener un flujo de fondos gigantes con los que jugar. ¿Por qué? Porque tenía los precios de las primas que iba recolectando de toda la gente que pagaba el seguro, y ese dinero lo podía usar para comprar más y más negocios. Así que con ese dinero empezó a comprar más empresas. Se compró un periódico en Omaha, un banco en Illinois, pero lo que tenía distinto de Buffett es que no es que se compraba cualquier negocio, se compraba negocios que realmente o pudieran producir caja, es decir, que sean mega rentables, o tuvieran una marca que hiciera que el negocio pudiera crecer en el tiempo, como ya hablamos del caso de American Express. Lo otro que buscaba Buffett al comprar una compañía era comprar una empresa donde el dueño de las acciones quisiera quedarse gestionando la empresa. Y acá va un poco la frase que yo decía al principio del capítulo, ¿no? Es la lógica de por qué funcionaron las compras de Buffett, es porque quien vendía la empresa se olvidaba que la había vendido y quien compraba la empresa, Warren, se olvidaba que la había comprado. Básicamente confiaba en quien la manejaba para seguir creciéndola. Ninguno de estos multimillonarios o dueños de empresas necesitaba trabajar, pero Buffett entendía que la mayoría de las personas, independientemente de lo que dijeran, buscaban ser alguien en la vida, y ese ser alguien en la vida era algo más allá de la plata. Era la reputación, su posición, lo que realmente los motivaba a seguir adelante. Así que cuando disuelve, y acá conecto con el inicio del capítulo, cuando disuelve su partnership Buffett y le devuelve la plata de inversores, él se hace dueño del 29% de las acciones de Berkshire Hathaway. Se instala como presidente y empieza a hacer sus famosas cartas a los accionistas. Y si no leyeron las cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway, les recomiendo, son todas públicas, están en internet, pueden meterse y verlas, son oro puro, son muy divertidas de leer. Algún día voy a hacer un capítulo de las cartas. Y acá hay una anécdota divertida de cómo un amigo de Buffett le dice que estaba analizando posibles adquisiciones y él cuenta su conversación con Buffett. Le llevé 4 o 5 empresas. Fui a su casa cada una de estas veces. Una de esas empresas fabricaba un nuevo producto, una especie de dispensador de láminas para hospitales. Me pidieron que invirtiera $60.000.
a lo que Buffett me dijo: ¿cuáles crees que son las probabilidades de que este negocio funcione? Yo le respondí: bastante buenas, 1 de cada 2. Y sobre esto Buffett me dijo: ¿crees que eso es bueno? ¿Por qué no subís un avión con un paracaídas que se abre 1 de cada 2 veces y saltás? A Buffett lo único que le importaba es que el negocio tenga altas probabilidades de triunfar. Y para él, 50% de probabilidades de que le vaya bien no eran suficientes. Y esto es lo que le pasaba a Warren con el negocio textil. Él veía que el negocio textil era como un paracaídas que tenía 50% de chances de abrirse y 50% de chances de no abrirse cuando saltabas del avión. Y esto se daba porque siempre necesitabas reinvertir mucho capital en máquinas y a la vez el fabricante no podía aumentar los precios porque el producto ya era un commodity y había un exceso de oferta. Por lo tanto, el fabricante nunca recuperaba del todo su inversión. Así que con el tiempo las ganancias de Berkshire fueron bajando, fueron mermando, mientras que la ganancia en compañía de seguro y en el banco que se había comprado eran mucho más altas. Mientras que trabajaban con el mismo capital de trabajo en la empresa textil y en la compañía de seguros y el banco, la compañía de seguros y el banco generaban mucho más retorno sobre ese capital. Así que en la carta a los accionistas, él felicita a Ken Chase como director de Berkshire y dice que, sin embargo, las empresas textiles están nadando contra una fuerte corriente. Eso ya empezaba a demostrar que el objetivo de Buffett era de a poco ir sacando el dinero de la empresa textil y llevándolo a otras empresas. Él ya veía que la empresa textil, Berkshire, tenía sus días contados. Pero él no quería ser visto como el liquidador de la empresa, así que la dejó funcionando así medio que en piloto automático, generando retornos bajos, pero reinvirtiendo esos retornos en otros negocios. Era el tipo de empresa que le gustaba a Ben Graham, ¿no? En la mentalidad inicial de Warren Buffett, que eran esas empresas que le quedaba la última pitada de cigarrillo, que te fumaba las últimas pitadas y que después ya no servían más, pero como las habías comprado tan baratas, igual eran mega rentables. Bueno, eso es como empezó a ver Warren Buffett a esta empresa. Para 1974, el mercado ya estaba detonado. Es decir, ya los precios altos de los 69, del 70, se habían evaporado y el mercado estaba para Buffett en un momento regalado. Las acciones estaban regaladas y nadie las quería. Así que Buffett reaccionó como reaccionaría durante toda su carrera. Había que ser codicioso cuando otros tenían miedo. En esa época empezó a comprarse acciones del Washington Post. Y a medida que las acciones se seguían desplomando, siguió comprando más. Para 1974, Berkshire, que era una empresa totalmente desconocida para Wall Street, era el mayor inversionista externo en el Washington Post. Buffett calculaba que la empresa debía valer unos 400 millones de dólares, pero el mercado valoraba toda la compañía en tan solo 100 millones. Cualquier gestor de fondo profesional probablemente hubiese dicho lo mismo, que en realidad la empresa debía valer 400 millones. Y vos te preguntarás, ¿por qué no compraban las acciones de una empresa que valía mucho menos? Bueno, por la máxima esta que dice Buffett, que cuando la gente tiene miedo, el miedo los lleva a pensar que las acciones todavía pueden caer más y valer mucho menos de lo que realmente tienen que valer. Los inversores tenían miedo que otras personas quisieran seguir vendiendo. Pero Buffett, que analizaba el negocio del Washington Post aislado del mercado, decía, esto es un buen negocio, decidió invertir, porque para él no le importaba cuánto cotizaba día a día la acción. A él lo que le importaba es que detrás había un negocio real, que producía caja, que funcionaba y que a largo plazo iba a crecer. Y esto trae un poco la mentalidad de él, que venía de la mano del libro de Ben Graham, que decía que el mercado era un poco psicótico, que a veces estaba muy alegre y a veces estaba muy deprimido. Y él veía que en este momento el mercado estaba deprimido. Las acciones se vendían por mucho menos de lo que tenían que venderse, simplemente porque el mercado era medio maníaco depresivo. Y Buffett explica esto con una analogía. Es imposible ir a Omaha y decirle al dueño del canal de televisión que debido a que el índice Dow Jones está bajando 20 puntos ese día, tiene que venderte la estación, o sea, el canal de televisión, a un precio mucho más bajo. Sin embargo, las acciones que cotizan en bolsa tienen un precio relativo a la bolsa, al mercado. Entonces, cuando compramos el 8%, 9% del Washington Post en un mes, ninguna persona que vendía pensaba que estaba vendiendo 400 millones de dólares de valor por 80 millones de dólares. Vendían porque las acciones del mercado de la comunicación estaban bajando o porque otras personas estaban vendiendo o
por cualquier otra razón. No había razones con sentido, con lógica. Para esa época, Buffett empezó a hacer sus primeros encuentros anuales, que al principio eran muy humildes, se hacían en la sede de Berkshire Hathaway y casi nadie iba. Buffett se pasaba horas respondiendo preguntas de los pocos asistentes a esas reuniones. Para 1974, el patrimonio de Warren había caído a la mitad, porque el valor del mercado estaba totalmente deprimido. Sin embargo, a él no le afectaba, porque él veía el valor en el largo plazo. Él tenía una habilidad para separar sus emociones del valor que estaba dispuesto el mercado por pagar. Y lo loco es que en los años 60, cuando el mercado estaba en un bull market tremendo, cuando estaba creciendo y creciendo y ganaba toneladas de dinero, él no se cansaba de hacer profecías de cuánto se iba a destruir todo. Sin embargo, ahora con el portafolio que él tenía en números rojos, es decir, caído al 50% de su valor, él estaba salivando. Así que le escribió a sus accionistas en Berkshire con un optimismo total. Consideramos que varias de nuestras principales inversiones tienen un gran potencial para aumentar significativamente sus valores en los próximos años. Y por lo tanto, nos sentimos bastante cómodos con el portafolio que tenemos. Una de las cosas ridículas que vos ves de cómo los mercados son tan maníacos es que una de las empresas de las cuales Berkshire era accionista había tenido un 40% de crecimiento en las ganancias en 1973. Sin embargo, la acción se desplomó totalmente. Y esto muestra lo ridículo del mercado, ¿no? Que en momentos de manía se pueden vender empresas a 60 veces ganancias y en momentos de depresión se pueden vender empresas a 3 veces las ganancias. Y Buffett se aprovechó de esto. Y básicamente, cuando una empresa caía de su portafolio, de las empresas que él veía valor, seguía comprando y seguía comprando acciones. Y cada vez que la empresa bajaba más de precio, compraba y acumulaba cada vez más acciones. Lo loco es que los inversores que estaban dispuestos a pagar 80 veces las ganancias en una época, ahora no estaban dispuestos a pagar 5 veces las ganancias. Porque los inversores tenían miedo de que sigan bajando las acciones, es decir, tenían miedo de ser cuestionados no a largo plazo, sino en el trimestre a trimestre, en el día a día. Con una economía en recesión no era negocio invertir en empresas en un mercado que no crecía. Sin embargo, a Buffett eso no le importaba, porque él veía solo el largo plazo, no le importaba cuánto estaba la cotización el día 1, sino que le importaba cuánto iba a estar la cotización en 10, en 20 años. Le importaba que detrás había una empresa sólida que generaba ganancias. En esta época aparece por primera vez un concepto en Estados Unidos que es el de estanflación, es decir, alta inflación con recesión, con decrecimiento. Las tasas de interés se disparan y todo eran profecías de que se acababa el mundo. Y Buffett no era que era ajeno a esto. Buffett también le tenía miedo a la inflación, igual que todos en el mercado, así que su respuesta fue buscar acciones como diarios, como periódicos, como el Washington Post, que pudieran aumentar los precios en consecuencia de la inflación. Él pensaba que había empresas, hay cierto tipo de empresas que pueden aumentar de la mano de la inflación, a diferencia de otras empresas que por el nivel de competencia que tienen no pueden aumentar tanto los precios. Además, en este periodo inflacionario, él evita comprar empresas que tengan mucho costo de capital, porque en el mundo inflacionario las empresas que son capital intensive necesitan más dólares para reponer equipos e inventarios. Pero lo que Buffett no hizo bajo ningún punto de vista en esta época fue comprar o vender acciones en base a las predicciones macroeconómicas. Así que para fin de 1974, Buffett es entrevistado por Forbes por primera vez y le preguntan cómo se sentía con este mercado que venía en decrecimiento. A lo que él responde, como un adicto al sexo en un prostíbulo. Este es el momento de empezar a invertir. Y estas analogías a Buffett le encantan, ¿no? Las analogías medio chistosas, medio extremas. Hay otra que usa mucho Warren Buffett para este tipo de periodos, como el que había antes, ¿no? En los 70, de crecimiento desmedido de la acción, y es que él dice que cuando la corriente baja, te das cuenta quién estaba nadando desnudo. Bueno, Buffett se encontró un montón de personas nadando desnudas, y él se aprovechó de este momento. Y pese a que la acción de Berkshire estaba en el mínimo histórico, su ánimo, su energía, nunca había estado tan alta. Berkshire tenía un montón de empresas que valían para él un montón de dinero y además decidía comprar cada vez más. Sobre esto, Buffett hace una analogía con el béisbol y dice: yo llamo al negocio de la inversión el mejor negocio del mundo, porque nunca tenés que moverte. Te mantenés en la base
y el lanzador te lanza General Motors a $47, aceros de Estados Unidos a 39, y nadie nunca dice strike. No hay penalización, solo la oportunidad perdida. Todo el día esperás para que te lancen el negocio que te gusta. Y cuando te lo lanzan, salís corriendo y generás un home run. Así que, como le dijo a Forbes, este era el momento de invertir y hacerse rico. Warren Buffett estaba finalmente de vuelta. Bueno, y acá termina la parte 2 del capítulo de Warren Buffett, Los Aventureros. Espero que les haya gustado. Pueden buscarme en redes, @jvenderk en Instagram y @julian_bender en x.com. Pueden agregarme a LinkedIn también, que posteo muchas cosas. Los espero en el próximo capítulo. Hasta luego.